A ver, vamos a dejar algo claro desde el principio. Olvídense de las típicas charlas motivacionales. Esto que vamos a desmenuzar es más bien un manual de guerra. Una guerra contra el enemigo más cabrón que existe, uno mismo. Vamos a meternos hasta el fondo en la filosofía cruda, sin filtros, de David Goggins, el tipo que convirtió el sufrimiento en su gimnasio personal, para entender de verdad cómo se forja la mente de un guerrero. Fíjense, esta frase tiene más de 2000 años, pero Heráclito no estaba hablando nada más de soldados en un campo de batalla. No, no, no. Él hablaba de una verdad sobre la vida misma. Y es que, ante los problemas, la gran mayoría de la gente o se paraliza o apenas sobrevive. Son, como dice ahí, simples blancos. Luego hay un grupito que sí pelea, que son los combatientes. Pero entre todos ellos, solo hay uno que elige dominar por completo la situación. Y bueno, la vida de David Goggins es básicamente la encarnación moderna de esa idea. Es la historia de cómo un hombre decidió conscientemente dejar de ser un blanco y se obsesionó con convertirse en ese 1 entre 100, el único guerrero de la ecuación. Pero la forja de Goggins no empezó en un campo de entrenamiento militar, ¿eh? Empezó en un verdadero infierno, pero en su propia casa. Un lugar que, irónicamente, tenía el nombre de Calle Paraíso, donde su padre, Trunis Goggins, era el rey y el diablo en persona. Detrás de esa apariencia de éxito, con el Rolls Royce y la casa grande, se escondía una pesadilla. Es que, desde los 6 años, Goggins no era un niño, era prácticamente un esclavo. Lo obligaban a trabajar todas las noches en la pista de patinaje de la familia, Skateland, donde los cinturonazos de su padre eran tan comunes como la música que sonaba. La escuela era su único refugio, unas cuantas horas de paz, nada más, antes de que la campana de salida sonara como una sentencia de muerte. Porque él sabía perfectamente lo que le esperaba al llegar a casa, más terror, más trabajo y más dolor. Aprendió a esconder los moretones, claro, pero lo que no podía esconder era ese miedo constante que se lo comía por dentro. Pero, como dicen, hasta el infierno tiene un límite. Su madre, Jackie, después de años y años de abuso, planeó en secreto cómo escapar. Y una noche, con una simple tarjeta de crédito como única arma, agarró a su hijo y se pelaron. Dejaron atrás al diablo para enfrentarse a un futuro que no conocían, pero por primera vez, un futuro en libertad. Pasan los años y Goggins ya es un hombre. El diablo de su infancia ya no estaba. Pero ¿saben qué? Un nuevo enemigo. Uno mucho más peligroso porque vivía dentro de él. Había tomado su lugar. Y ese enemigo, ahora, le devolvía la mirada desde el espejo. El desplome fue brutal. Total. Aquel joven disciplinado de la Fuerza Aérea se había convertido en un hombre de casi 135 kilos, deprimido, totalmente roto, trabajando en el turno de la noche como exterminador de plagas. O sea, el trabajo perfecto para alguien que lo único que quería era esconderse en la oscuridad, de los demás y sobre todo de sí mismo. Y es que su peso no era por flojera, no, era una armadura de garaza y de autodesprecio. Cada kilo que subía era un ladrillo más en el muro que construía para esconder ese niño asustado y al joven fracasado que llevaba dentro. Ser grande, para él, era una forma de desaparecer. Y fue justo ahí, en el punto más bajo de su vida, donde Goggins forjó su arma más poderosa. Y no era una pesa ni una caminadora. Era un simple espejo. Lo convirtió en su propio altar de honestidad brutal, un lugar donde todas las excusas que se contaba iban a morir. Este ritual no era para sentirse bien, para nada. Era un enfrentamiento diario. Se afeitaba la cabeza y la cara para no tener dónde esconderse. Y se obligaba a decirse en voz alta las verdades más crudas. Estás gordo. Eres un cobarde. Estás desperdiciando tu vida. Y justo al lado de esas verdades, pegaba sus metas en post-its, como si fueran contratos inquebrantables consigo mismo. Una de esas notitas en el espejo parecía, de verdad, un chiste de mal gusto. Convertirse en un Navy SEAL. Para un exterminador de 135 kilos, que a duras penas podía correr, pues era una fantasía. Pero para Goggins era la única guerra que valía la pena pelear. El primer obstáculo era prácticamente imposible. Tenía que perder 48 kilos en menos de 3 meses. 48. Los doctores le dijeron que era una locura, que se iba a morir. Pero Goggins ya no estaba jugando en el mundo de lo posible. Él operaba en el mundo de lo necesario. Y a punta de una disciplina salvaje, lo logró. Y fue en el corazón del infierno, durante la famosísima Hell Week, la semana infernal, del entrenamiento SEAL, donde Goggins descubrió su verdad más profunda. Entendió que la mente es una mentirosa. Siempre se rinde primero.
Cuando tu cerebro te grita, para, ya no puedo más, la realidad es que apenas estás usando el 40% de tu verdadero potencial. Este pensamiento se convirtió en su mantra en medio del caos. El dolor, el frío extremo, el agotamiento, todo es temporal. El sufrimiento, tarde o temprano, se acaba. El juego no se trata de evitar el dolor, se trata de aguantar más que él. Pero Goggins no se conformaba con sobrevivir a la tortura de los instructores, no. Él buscaba destruirlos mentalmente. Cuando todos esperaban que renunciara, él sonreía y pedía más. Les demostraba que su capacidad para sufrir era infinita, y con esa actitud les tomaba el alma, les quitaba todo su poder. Después de superar 3 semanas infernales en un solo año, algo que por cierto nadie había hecho, Goggins empezó a sistematizar su experiencia. Convirtió todo ese dolor en un sistema, creando un arsenal de herramientas mentales para la guerra de la vida diaria. Y aquí viene el giro maestro de su psicología. Dejó de verse como una víctima. Se dio cuenta de que el infierno que vivió de niño no era su debilidad, era su mayor fortaleza. Ese abuso no lo rompió, lo encalleció. Le dio una ventaja injusta sobre los demás, una tolerancia al dolor que la gente normal ni siquiera puede imaginar. Y para esos momentos de debilidad que todos tenemos, creó el tarro de las victorias. Imaginen un frasco mental donde guarda cada obstáculo que ha superado. Cuando su mente le ruega que pare, él simplemente mete la mano en ese tarro, saca un recuerdo y se demuestra a sí mismo que ya venció antes y que puede volver a hacerlo. Y su tarro está hasta el tope, no solo con hazañas físicas que suenan a leyenda, sino con victorias mucho más personales. Sobrevivir a su padre, aprender a leer ya de adulto, superar todas sus inseguridades. Cada victoria, por pequeña que parezca, es combustible puro. Este es su diálogo interno, real, en medio de un ultramaratón, y con los huesos del pie rotos. Cero autocompasión, cero excusas, solo un recordatorio brutal de la identidad que él mismo se forjó a través del fuego. Él es el tipo que simplemente no se rinde. Y bueno, los resultados de esta mentalidad hablan por sí solos. Su currículum militar es único en la historia de Estados Unidos. Es un testamento de acero a una voluntad que se niega a reconocer los límites que el resto de nosotros aceptamos como si fueran reales. Al final, el mensaje de Goggins es brutalmente simple. No podemos controlar las cartas que nos tocan en la vida. El dolor va a llegar, sí o sí. La injusticia existe, pero la forma en que respondemos a eso, esa es nuestra elección al 100%. Ser una víctima es una decisión. Y así nos deja con la misma arma con la que él renació. Nos pone de frente a nuestro propio espejo y nos obliga a hacernos la pregunta: si quitáramos todas las máscaras, todas las mentiras y todas las excusas, ¿qué verdad nos estaría mirando de frente?